Acción Nacional y el Partido de la Revolución o el Partido Revolucionario Institucional, así como diversas instituciones educativas, anunciaron que van a tomar acciones legales para dar marcha atrás a la reforma en materia educativa que permite que el gobierno estatal, el gobierno de Puebla, pueda intervenir en los servicios y normativas de las escuelas privadas. Ya se le conoce como Ley Barbosa. Este frente opositor aseguró que la nueva ley tiene vacíos que generan incertidumbre jurídica y constituyen un atentado en contra de la propiedad privada. Y lo han planteado así porque inclusive los bienes inmuebles de las escuelas privadas pasan a ser parte, y no se ha dicho cómo, si va a ser extinción de dominio, si va a ser una expropiación, a ser parte del patrimonio estatal en materia de educación. Vamos a revisar el ABC de lo que está sucediendo en Puebla. Te lo presento en este gráfico. ABC de la nueva ley de educación en el estado de Puebla ha causado una polémica, especialmente por lo que se refiere al artículo 105, donde se indica que las propiedades destinadas a impartir educación forman parte del sistema educativo estatal, lo cual ha sido calificado por la oposición totalmente inconstitucional. Aquí está, ABC de la educación en el estado de Puebla. El Congreso de Puebla aprobó la nueva ley de educación del estado. Esta ley busca adecuar el marco jurídico conforme a la Ley General de la Educación. Hasta ahí va bien. Pero vamos a ver lo que dijo Luis Miguel Barbosa. Y el concepto general de que los bienes muebles e inmuebles forman parte de las escuelas, de las instituciones educativas, forman parte del sistema educativo nacional, es un concepto contenido en el artículo 99 de la Ley General de Educación. Si una institución educativa del país está inconforme con ello, pues puede promover el amparo correspondiente. Rectores de escuelas privadas acusan un espíritu intervencionista a la ley. Y Mónica Rodríguez, diputada local, afirmó que el objetivo de la ley es adoctrinar a los estudiantes. Mientras tanto, las bancadas del PAN y del PRI advirtieron que van a impugnar la llamada Ley Barbosa. La verdad de las cosas es que esto está no explicado, porque dice Barbosa, bueno, pues pueden impugnar la ley. Es una caja china, debo decir. Esto en Puebla es una caja china para distraerte a ti y a mí del asunto importante de los muertos y contagiados de coronavirus. Pero vamos a tener que abordarlo finalmente, porque en el momento que se dice que los bienes inmuebles y bienes muebles pasan a ser parte del sistema estatal de educación, esos inmuebles tienen dueño, y tienen escrituras. Y si nosotros en México dejamos pasar que se adueñen, que expropien a privados los bienes inmuebles, esto generaría un antecedente muy, muy grave. La ley Barbosa solo podrá ser revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así lo aseguró Ricardo Monreal, líder de Morena, en el Senado. Hizo una conferencia de prensa virtual. Aseguró que revisar leyes estatales no es una facultad del Senado y que solo la Suprema Corte podría determinar si existe una acción de inconstitucionalidad por la aprobación de esta ley de educación en Puebla, si existen posibles excesos. Pero la rechazó por completo, Dijo Ricardo Monreal, yo no estoy de acuerdo con lo que han hecho en Puebla, de ninguna manera, porque debieron haber consultado, hacer una consulta general y para saber si se estaba de acuerdo en una acción de esta naturaleza. Dice, yo no creo que funcione, no da elementos suficientes de seguridad en el Estado y lo rechazó por completo Ricardo Monreal. Tengo en la línea telefónica a Jorge Reina, él es coordinador jurídico general de la Federación para la Defensa de Escuelas Particulares. Jorge Reina, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido. Gracias, muy buenas tardes, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias por esta comunicación. Preocupa que se hable de que los bienes muebles e inmuebles de las escuelas en Puebla pasan a ser parte del patrimonio del sistema educativo estatal. ¿Qué debemos interpretar por eso? ¿Están extinguiendo el dominio? ¿Están expropiando las propiedades? ¿Qué pasa con las escrituras? ¿Qué pasa con los dueños? ¿Cómo hay que entender todo esto, Jorge Reina? Mira, en primer lugar, yo creo que lo prudente es hacer la aclaración de que lo que pretende la nueva ley no es expropiar a los inmuebles de las escuelas, no es eso lo que establece la ley. Lo que establece es que la SEP, y no por eso es menos grave, tendrá absoluto control ahora respecto de esos inmuebles. Es decir, no es que el inmueble o los derechos o los muebles pasen a ser propiedad de la Secretaría de Educación, pero sí le da a la Secretaría de Educación de emitir cualquier normatividad por encima de cualquier regulación en materia de construcciones o en materia de desarrollo urbano que ya existe en el Estado. Le dieron una carta blanca en ese sentido a la Secretaría de Educación para controlar y regular en la forma que le plazca
cualquier aspecto relacionado con las escuelas particulares, homologándolas en la práctica a las escuelas públicas y quitándoles en gran parte su autonomía. Por ejemplo, los que conocemos cómo funcionan las escuelas particulares sabemos que el plan escolar que da la Secretaría de Educación Pública a veces es insuficiente y se agota en un semestre en las escuelas particulares, y las escuelas particulares tienen sus propios libros, tienen su propia forma de educar mucho más complementaria y de mejor calidad en algunos casos. ¿Significa que entonces la SEP va a intervenir para que esto ya no ocurra? ¿Para que ya no se incluyan libros distintos a los que indica la Secretaría de Educación Pública? ¿Es una intervención en la línea de educación de las escuelas particulares e inclusive administrativa? De hecho, sí, inclusive en el capítulo de sanciones o de infracciones de la nueva Ley de Educación de Puebla, se establece como una infracción que las escuelas utilicen libros que no están autorizados por la Secretaría de Educación, lo cual se me hace totalmente arbitrario. Al final del día, las escuelas privadas, no obstante, son escuelas y tienen que cumplir con el programa de la SEP. Insisto, son particulares y tienen esa autonomía y esa libertad para dar por encima de lo que marca el Estado. Y eso es una de las cosas que están tratando de coaccionar. Y otro tema que para mí es muy preocupante es que esto, ahorita la noticia es en Puebla, pero esto no nada más es en Puebla. Ya salió 3 días antes de la ley de Puebla, salió la ley de Jalisco. Hoy salió la ley de Aguascalientes. Y lo mismo pasará en las 32 entidades federativas. Ahora, si esto va a ocurrir así, derivado de estas modificaciones educativas del año pasado, ¿qué éxito podrían tener las asociaciones de padres de familia para detener esto y mantener pues, la libertad, la autonomía que tenían las escuelas privadas antes? Pues mira, en realidad este tema no es competencia de las asociaciones de padres de familia, no son ellas las instituciones adecuadas para interponer algún tipo de recurso en contra de esta ley, porque esta ley no regula las asociaciones de padres de familia. Las asociaciones tienen sus propias leyes y de hecho en gran parte las limitan a que no pueden intervenir en temas administrativos ni pedagógicos en los colegios. Aquí lo que tienen que hacer los colegios son ellos, las propias instituciones educativas, las cuales se tienen que unir para formar un frente común, que es, por ejemplo, lo que hacemos nosotros en la FEDE, para interponer los recursos que procedan en contra de las partes inconstitucionales que trae esta ley de Puebla. Lo mismo sucedió con la federal y cada una de las leyes estatales que vayan saliendo. A ver, por ejemplo, un ejemplo de una parte que esté violando la Constitución de esta ley que ya se le conoce como Ley Barbosa. Pero la primera parte, y para nosotros la más grave, es lo que tú acabas de mencionar, el hecho de que el legislador le haya dado a la Secretaría de Educación Pública la facultad de regular los inmuebles más allá de lo que puede regular la Secretaría de Desarrollo Urbano o el Reglamento de Construcciones, es una absoluta barbaridad. No es competencia de la Secretaría de Educación Pública la materia inmobiliaria, eso le toca a cada uno de los municipios. Ni siquiera es un tema estatal, es un tema municipal el que regula la materia inmobiliaria. Entonces, si yo, escuela, ya cumplo con todos los lineamientos de seguridad que me establece el municipio o el Estado, ¿por qué además puede llegar la Secretaría de Educación a ponerme requisitos adicionales? Y ya lo vivimos. Tenemos escuelas en la Ciudad de México en donde la Secretaría de Educación les ha dicho que no les gustan las chapas de las puertas porque son de las redondas y ellos quieren de las planas y los están obligando a cambiar todas sus chapas. O escuelas donde no les quieren aprobar su autorización para el siguiente ciclo escolar porque dicen, y no estoy exagerando, que les falta medio centímetro al grosor de las puertas, pero hay escuelas públicas que no tienen ni siquiera lavabos. Entonces hay una absoluta incongruencia. Sí, y lamentablemente con la forma que se está haciendo esto y la ideología del gobierno federal y en el estado de Puebla, pues va a complicar mucho más las cosas. Vamos a estar muy atentos de esto y cualquier duda que tengamos, licenciado Jorge Reina, pues estaremos en contacto con ustedes. Les agradezco mucho el que se hayan puesto en contacto con nosotros. Claro, gracias a ti. Que tengas muy buenas tardes. Que le vaya muy bien. Es Jorge Reina, coordinador jurídico general de la Federación para la Defensa de Escuelas Particulares, que ha hablado con nosotros aquí en el Heraldo Noticias. Yo he hablado contigo también. Este asunto va a estar más